Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí, por continuar con Estación Podcast. Bueno, en esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy, quiero darle la bienvenida al podcast que lleva por nombre Todo por Compartir, un podcast donde se generará una conversación distendida. Y distendida, no sé si porque nuestros invitados están involucrados en el mundo del mezcal y de los destilados, pero seguramente porque será muy divertida. Con nuestros invitados del sector, conducido por Marcos Gómez y José Luis Rivero. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Fundación Casa de México. Y también ellos tienen como invitados a Víctor García y Carlos Luis Marrufo, cofundador del Mezcalarte, una plataforma de importación, comercialización de mezcales artesanales. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en Estación Podcast, a nuestros invitados por estar el día de hoy aquí. Y como todos ustedes saben, posterior a este encuentro y después ya de poder relajarnos, pues podremos disfrutar de un cóctel que hemos preparado para todos nuestros amigos que nos visitan de Estación Podcast. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nosotros somos Todo para Compartir, como bien nos han presentado. Sí, queda claro, creo. ¿Te queda claro? La camiseta. No tenemos guión, en los programas no solemos llevar guión, hoy tampoco. Bueno. Nos hemos hecho unas notas ahí, tú sí, ¿no? Yo sí, yo un poco más. La improvisación no se me da bien. De momento. Y nos han puesto una silla giratoria, lo cual para mí va a ser un gran problema, porque es probable que esté todo el programa así, voy a tener que estar luchando contra mi naturaleza de todo el programa, pero bueno, lo voy a intentar fijarme así. Y bueno, es el tercer programa que hacemos en directo, con público, ¿vale? Sí que venimos de aquel célebre programa que hicimos en el Withing Center, con 50 personas, no os penséis que estaban las 16.000. Bueno, no tenemos tanto tirón todavía, yo creo. Y otro el HIP que también hicimos y bueno, todo bueno, de momento. Lo único es verdad, que os lo digo ya, que no se puede cortar nada. O sea, que lo que se hable aquí queda lo que aquí, se diga queda dicho. no se queda aquí, queda dicho y no se puede tocar. Sí que es cierto que no solemos cortar nada. Los que nos conocéis del podcast, la verdad es que es una conversación, una charla. Solemos cortar muy poco, sí. o nada. Bastante amigable, ¿no? Sí, suele ser eso. Sí que hemos tenido que hacerlo alguna vez. Tuvimos un invitado que confesó una ilegalidad y tuvimos que cortarlo, porque no podemos hacer la policía. Y otro que se metió una buena rajada y dijo, bueno, oye, vamos a quitar esto, no vaya a ser que no salga. Pero bueno, en general si nos conocéis más o menos. ¿Algunos es la primera vez? Que sí. ¿Os hago levantar las manos? ¿No? No, además que como este es nosotros estamos acostumbrados a esta producción tan bestia y tan interesante, y entonces lo que sucede es que nos mandaron un correo diciendo, oye, ¿queréis interactuar con el público? ¿Queréis estar? Un montón listado ahí espectacular de cosas que para nosotros es ciencia ficción para el sistema que llevamos. Y entonces nos dijimos, ¿queréis interactuar con el público? Y dijimos, no. Cuanto menos lío, mejor. Porque no puede salir nada bueno de ahí. Entonces, os he preguntado y realmente no tenéis ningún tipo de capacidad de respuesta. Entonces, bueno, entiendo que todos más o menos nos conocéis y si no, pues nos vais a conocer. Alguna inocente habrá que no sepa cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros nos presentamos como dos descriteriados, ¿no? Que es un poco lo que somos. Sí, que la verdad es que charlamos con gente siempre habitualmente muy interesante. Como es el día de hoy, que ahora os vamos a presentar, no os preocupéis. Sí que, la verdad es que a ti fue la primera vez que hablé contigo ayer. O sea, yo te conocía, pero la primera vez que hablamos. Luego te contaré lo que me pasó ayer con la llamada contigo. Perfecto. Pero bien. Así que nada, vamos a hacerlo el programa absolutamente canónico, que es lo que hacemos nosotros, porque entiendo que nos han llamado para eso. Así que... Bueno, primero, ¿no?, dar las gracias, ¿no?, antes de que lleguemos a los créditos, que eso no lo ve nadie luego, pero ni lo escucha. Pero sí que es cierto que ha dicho que después hay cóctel, entonces es probable que la gente se quede hasta el final, pues cosa que no nos pasa en los programas. Vamos a aprovechar para dar las gracias. Solemos hacer todo interesante, lo decimos siempre al principio de los programas, porque sabemos, las métricas estas que te dan, el programa hace así,
Si el final no lo escucha ya nadie. Y bueno, dar las gracias a Estación Podcast, ¿no? A Casa de México, a Carlos Galán por confiar un poco en nosotros para estar aquí. Y por supuesto a Carlos y a Víctor por venir a poner un poco de criterio, ¿no? Y a los que habéis venido a escucharnos y nos escucharéis a lo mejor después en Spotify o Apple Podcast, pues muchas gracias a todos. Y bueno, siempre Marcos, a la hora de presentar los programas, allá donde estamos o donde vamos a grabar, pues hace como una fotografía, ¿no?, del sitio donde estamos, el pintor de las ondas. Así que hoy tiene curro aquí con Esto es este difícil, pedazo de sitio. este sitio es grande para describirlo. Bueno, estamos en Casa de México, ¿no?, el centro de la cultura mexicana en Madrid. Y bueno, estamos en la segunda planta. En la planta baja donde hemos entrado está el restaurante Punta Arenas, si no me equivoco, con una pared enorme de mezcales o tequilas, o las dos cosas, no sé, Carlos nos explicará lo que hay ahí. Es la colección de tequila que tiene el récord Guinness. ¿Ah, sí? Entonces todo tequilas. Sí, Bien, sí, sí. bien, diremos tequila entonces. Y ahora estamos en la segunda planta, atravesando un pasillo lleno de esculturas mexicanas, y estamos aquí en el salón de actos, en un escenario con una pantalla gigante con nuestro logo detrás. Así que ya estamos más o menos situados. Bueno, y siempre como hacemos también es con nuestros invitados, pues que os presentéis vosotros, ¿Quién ¿no? sois? Que nos comentéis, que nos preguntéis. O sea, que no, os preguntamos nosotros. Podéis preguntar lo que queráis, pero de momento empezamos nosotros. ¿Quién es Carlos Luis Marrufo? Bueno, pues yo soy un empresario bartender que vivo aquí en España desde hace unos 13 años más o menos. Yo estudié Relaciones Internacionales y eso me llevó un poco al mundo de la importación y la exportación de destilados. Entonces tengo una empresa que importa destilados mexicanos, sobre todo mezcal, pero también algún ron, tequilas, sobre todo destilados mexicanos. Eso me llevó un poquito al mundo de los bares, queriendo vender estos destilados. Yo iba con mi bici, con una mochila llena de muestras y me estaba pateando todo Madrid. Entonces hice muchos amigos del sector y eso me llevó a querer conocer un poco más del mundo de las barras, que siempre ha sido como algo que me llamaba la atención. Entonces digamos que el mezcal fue mi carta de presentación aquí en Madrid y lo que me ayudó a entrar a toda la parte de la coctelería y la hostelería. Bueno, es que no sabes la presentación, es que no estabas todavía, pero la presentación, antes de empezar el podcast de Ricky, que enhorabuena por ello, han hecho una presentación tuya espectacular, ¿eh? O sea, Oye, pues pues Marcos y yo hemos dicho, madre mía, han qué tirado de pedazo currículum ahí. Sí, de prescriptor del mezcal, de gran Introductor al mezcal de influencia, España. ¿no? Bueno, sí, el mezcal ha sido una de las cosas que más me ha motivado y a lo que más tiempo le he dedicado en la vida. Entonces ha sido algo muy bonito que me ha abierto muchas puertas. Y ahora estás con... Bueno, ahora mi esposa y yo abrimos una coctelería que se llama Marrufo Coctelería, que está no muy lejos de aquí. Están todos invitados. No te la juegues, ¿eh? Y bueno, es un proyecto muy bonito que también lleva unos 2 años y medio, más o menos. Siempre decimos que es la extensión de nuestra casa, es como el salón, la sala de nuestra casa. Y bueno, es también de las cosas más bonitas que me han pasado, el poder tener ese espacio. Bueno, ahora nos contarás un poco porque es un sitio muy interesante y la verdad es que hay una fusión y un buen rollo siempre allí muy interesante. ¿Y quién es Víctor García? Pues mira, yo soy Víctor García, soy el chef ejecutivo del grupo .mx y del chef Roberto Ruiz, y un poco nada, lo que me dedico es a dirigir a los equipos, a hacer toda la parte operativa, llevar a toda la gente, que ahora mismo es un poco lo más complicado en este momento, y aparte a crear los platos con Roberto y acompañarlo en todos los viajes a sus restaurantes y dirigirlos. Un poco es mi forma, un poco lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Y de formación? De formación, pues yo estudié en León. Sí que es verdad que no estudié nada de la cocina mexicana. O sea, yo llegué aquí a Madrid y creo que en León y en Ponferrada lo que había más de cocina mexicana era una fajita, ni siquiera es cocina mexicana. Entonces llegué aquí, conocí a Roberto. Bueno, de hecho ya vine a posta con Roberto y nada, y me ha enseñado todo, y he aprendido y he conseguido tener todas esas tácticas, esas cosas de la cocina mexicana, la verdad. Yo cuando hablé contigo ayer, antes de ayer, claro, bueno, es que has estado en Colombia un montón de tiempo. Sí. Entonces ha sido como Justo complicado. acabamos de llegar de Colombia porque allí tenemos 3 restaurantes de comida mexicana, pero que están allá, están en Bogotá.
Entonces nos hemos tirado allí una temporadita, como casi un mes, y por eso justo no nos podíamos haber hablado, que me acuerdo que me contactaste y yo te digo, esto está un poco complicado hablar desde Bogotá por horas y por todo, y digo, te llamo cuando regrese. Entonces acabamos de regresar hace nada, una semanita. Y yo ayer, después de hablar contigo un rato, yo según iba la conversación, yo iba diciendo, hostia, le pregunto, claro, ya después de hablar un rato digo, coño, tú no eres mexicano. Sí, yo soy medio gallego, se me nota un poco el acento. Claro, dije, hostia, claro. Sí. Era un poco, claro, digo, me sonaba asturiano, o por ahí, al norte, digo. Cerquita, de cerquita. Digo, pues claro, igual hay alguna región de México que no controlo, pero así. Es verdad que yo soy de León, también una región de México que se llama León. Yo soy de León, pero del León de España. Y es verdad que yo estudié gastronomía, vamos, lo que te enseñan aquí un poco en la escuela, lo que es lo tradicional y todo, y la gastronomía mexicana la conocí todo con Roberto. Qué bueno. Sí. Pues, si te parece, Carlos, empezamos por los básicos. Muy bien. O sea, antes de... Nosotros siempre vamos... Aunque Marcos es muy técnico, lo vas a ver luego en sus preguntas, es una persona muy técnica, un sibarita de la técnica. Vamos a empezar de la base. O sea, diferencias entre el tequila y el mezcal, porque los que no somos de allí, básicamente no tenemos ni idea. Bueno, el tequila y el mezcal son ambos destilados de agave, o ágave, como dicen mucho aquí en España también, nosotros decimos agave. O sea, que lo decimos mal, por decirlo, ¿no? Bueno, no, cada quien lo dice como lo dice, ¿no? Está traducido. Y el tequila es el destilado mexicano, yo creo que el más conocido. Se empezó a hacer legalmente en México mucho antes que el mezcal, entonces tenía un poco una ventaja técnica. El mezcal fue ilegal mucho tiempo de la historia del país, pero bueno, tampoco me voy a enrollar mucho, pero el tequila se hizo legal primero, se empezó a tecnificar, entonces es, digamos que una bebida que tiene más trayectoria a nivel de comercialización, de hacerse industrialmente, etc. El mezcal es como la versión pues más rústica del tequila. Los dos son destilados de agave, pero el mezcal se suele hacer en fábricas mucho más pequeñas, más perdidas en la montaña. Son producciones muy limitadas. Más artesano. Más artesano. Yo siempre digo, no todos los mezcales son artesanales, pero sí la mayoría. Y no todos los tequilas son industriales, pero sí la mayoría, ¿no? Hay matices, ¿no? Pero sí, el mezcal es un destilado mucho más rústico, más tradicional, y últimamente, desde hace unos 15, 20 años, está pegando un golpe pues, de aumento fuerte, ¿no? En la cuota de los destilados, tanto en el mundo como en México, como en España, sobre todo. También se está viendo que cuando yo llegué aquí hace 13 años, había 1 o 2 marcas disponibles en el mercado, y yo creo que ahora habrá más de 50 o hasta casi 100 marcas de mezcales que puedes conseguir en el mercado español. Entonces, ha tenido una evolución muy, muy potente. El tequila se hace solamente con una especie de la planta del agave. Digamos que del agave hay unas 200 especies en todo el mundo. Se van desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Venezuela, Colombia. Y de estas 200 especies son unas 20, 30 que se pueden utilizar para destilar y para hacer bebidas alcohólicas. El tequila se hace con una de ellas, que es el agave azul, Tequilana Weber, y el mezcal se puede hacer con todas las que tú quieras. Entonces se puede hacer un mezcal con la planta del tequila, por ejemplo. Pero como ese, muchos son silvestres y se tienen que ir a recolectar, tienen tiempos de maduración muy caprichosos. Si una planta de tequila tarda unos 6, 7 años en estar lista para utilizarse, hay especies de agave silvestre que pueden tardar hasta 20, 30 años en alcanzar su punto de madurez. Y una vez que utilizas la planta, no estás utilizando sus frutos, estás utilizando el corazón de la planta, por lo que hay que esperar otros 20, 30 años a que otra planta tenga ese punto de madurez. Entonces es muy curioso, es un destilado muy particular, ¿no? El mezcal en ese aspecto. Y a la hora de beberlo, o sea, esos tonos ahumados que tiene el mezcal y no tiene el tequila, o sea, ¿eso es implícito a la bebida o es por Sí, va un poco de la mano de lo que te contaba de cómo el tequila se ha tecnificado y se ha estandarizado mucho antes que el mezcal. Tú en Tequila o en Jalisco puedes encontrar unas destilerías súper bonitas, con mucha maquinaria, con mucho dinero ahí invertido.
una fábrica de mezcal puede ser literalmente una pequeña casita en medio del campo con una tina para fermentar y un alambique de cobre o hasta una olla de barro para destilar. Entonces, dentro de la parte del proceso del mezcal, la cocción, que es tú coges la planta del agave, le quitas las hojas y te queda el corazón, o que también se llama como piña, porque parece un poco una piña, y eso lo tienes que cocer. En el caso del tequila, muchos lo hacen en hornos de mampostería o en ollas a presión gigantescas, tal. En el caso del mezcal, lo que normalmente se hace son cocción subterránea. Se hace un hoyo cónico en el suelo, se recubre con piedras, se pone madera resinosa como para hacer una hoguera, ya que las piedras están al rojo vivo, se cubren con fibras, se ponen ahí las piñas, se cubren otra vez con fibra y se entierran. Y pueden estar ahí, dependiendo de la mano del maestro o de tal, entre 4, 5 hasta 7 días bajo tierra cocinándose. Entonces digamos que de ahí viene esa parte del humo, ¿no? Es algo que se cocinó bajo la tierra durante mucho tiempo. Y es un poco lo que la gente también dice como, el mezcal es el ahumado, ¿no? O en inglés dicen también como, es la madre ahumada del tequila, tal. Yo creo que también el humo es algo rico en el mezcal, pero tampoco el mezcal es solo humo, ¿no? Yo siempre digo que el humo en el mezcal es un poco como la sal en la comida. Un chispacito te aporta, te ayuda a encontrar otros matices, pero si te pasas, estás probando humo. Y qué pena que una planta que estuvo 7, 10, 15, 20 años te sepa solo a humo, ¿no? Y todo ese proceso para que luego lleguemos nosotros y encima aquí en España nos lo enchufemos así clasca, ¿no? O sea, Con limón y sal. exactamente. Eso entiendo que es de turista total, ¿no? Bueno, cada quien lo bebe como quiere, pero... Mójate un poco. ¿Cuál es la forma buena, la forma académica de tomar? Bueno, el tequila mucha gente lo bebe con limón y sal, pero realmente hay algunos que te dan explicaciones para las papilas. La realidad es que la gente lo que quiere es embriagarse y no saborear la bebida, ¿no? Lo que no les gusta el sabor, les gusta el efecto. Entonces, se lo toman y esto es una manera de borrar registro y que te quedes con la borrachera sin tener que tal. El mezcal va un poco por otro lado. Es como que lo vas a beber muy lentamente porque lo que quieres es saborearlo. Hay gente que sí se ayuda con un poco de naranja, con sal de gusano o sal de chapulín, que son sales de insectos que se utilizan mucho. Entonces tú vas limpiándote un poco el paladar y bebiendo poco a poco el mezcal. Si un destilado industrial tiene 40, 50 componentes aromáticos, un mezcal artesanal puede tener hasta 400, 500. Es algo muy complejo. Si tú le das un trago de golpe, es una bofetada, no alcanzas a distinguir mucho. Pero si vas poquito a poco, vas discerniendo y vas encontrando notas nuevas, cosas así. Hay a veces que le he dado mezcal a sumilleres de muy alto nivel o tal, y es como llevar a un niño a Disneylandia, ¿sabes? Están ahí de, ¡guau! Esto me recuerda a no sé qué queso de no sé dónde, y esto sabe a... Y así es algo súper, súper complejo. Y para beberse poquito a poco. Joder, pues eso, vamos, aunque luego hablaremos un poco del proceso creativo de la coctelería que tienes, que creo que es una cosa muy interesante porque es algo un poco especial, pero sí que, Víctor, cuéntanos un poco, bueno, en fin, ese imperio, ¿lo podemos llamar? Es abanico de restaurantes. Ese abanico de restaurantes, porque ahora mismo, o sea, es decir, tenéis 3, ¿has dicho 3 en Sí, Bogotá? en Bogotá tenemos 3 restaurantes, tenemos uno en Lisboa y en Madrid tenemos 2 y un delivery. Entonces, un poco, es verdad que todos los restaurantes no son iguales. Tenemos, por ejemplo, aquí Barracuda, que se lleva un poco más a lo que es la tradición mexicana, con unos tacos muy bien hechos, pero que es más tradicional. Y luego, por ejemplo, Canchancha, que es totalmente distinto. O sea, Canchancha es como un México que pasó por Madrid. O sea, puedes encontrar un taco de chopitos, un taco de zarajos con navajas, que eso en México nunca lo encontrarías. Y el proceso creativo un poco para esto, que entiendo que es Roberto un poco el que marca, bueno, entre todos seguramente, ¿no? Sí. Pero O sea, ¿cómo lo hacéis? Esa parte Roberto, porque al final Roberto ya lleva más de 20 años en España, pues entonces al final dice, ostras, pues a mí me encanta ir a tomar esa tapa de chopitos a la latina y decir, ¿por qué no la podemos conjugar con una buena salsa y meterlo dentro de un taco, aunque no sea nada común, porque no es totalmente nada común de hacerlo en México, pero decir, oye, ¿por qué no dar ese pequeño giro de que la gente pueda comer algo muy rico como es la tortilla nixtamalizada, con una buena salsa y un producto como es tan típico como aquí de Madrid, unos chopitos, o de Andalucía, vamos. Porque tú llegas aquí y llegas con Roberto Ruiz a aprender de cocina mexicana.
aprender desde cero de cocina mexicana, pues no sabía lo que era ni una tortilla. Entonces, la tortilla para mí era la tortilla de patata. Entonces, digo, vamos a empezar por lo básico. Por el principio. Por ahí y el guacamole. Entonces, de ahí ya empezamos a ver otras cosas. Y así empezamos. Así empezamos hace 9 años. ¿Y cómo Ya. definirías tú la cocina mexicana vista desde el punto de vista de un español? Es que para mí la cocina mexicana es que es muy grande. O sea, por ejemplo, yo que por ejemplo he estado en Oaxaca y he podido estar en el DF, o sea, no tiene nada que ver lo que comes en Oaxaca lo que comes en el DF. Un O sea, inciso. los sabores... ¿Te han presentado como oaxaqueño, puede ser? Sí, sí, sí. Vale, ya está. Es que no sabemos si era, o sea, si lo habíamos oído bien. Pues mira, yo tuve la oportunidad de estar en Cimatlán de Álvarez con Juana Maya, que es una cocina tradicional, y me enseñó a hacer los moles. Bueno, yo aprendí lo que pude. En ese tiempo nunca voy a poder hacerlo como ella, pero es una cosa impresionante. O sea, para mí es meter tantísimos sabores, tantísimos ingredientes y unas texturas, o sea, algo que por ejemplo, como español no lo tienes en tu registro. Entonces, algo no sé, ilógico para lo que son ideas nuestras como cocineros de aquí de España. Y después, en la parte del DF, pues comer esos tan ricos tacos, los cocuyos, o taquerías así tan más clásicas de carnitas, de suadero, tacos al pastor, pues sí que por eso cambia mucho lo que es la cocina mexicana, de donde estés en un punto hasta a donde estés en otro. Que un poco nos pasa aquí también, no come lo mismo un andaluz que como un vasco, ¿no? Entonces por eso es esa parte que es muy complicado como definir qué es la cocina mexicana. Porque también, perdón que... No, dale. No, pues España es un país enorme y tiene una gastronomía muy variada, como bien decía Víctor. Pero piensa que en México cabe unas 3-4 veces España. O sea, de Oaxaca, claro. de mi ciudad, a Tijuana, que sería la frontera con Estados Unidos, es como ir de Madrid a Bielorrusia. O sea, como para tener un poco de nociones. Entonces, imagínate todas las gastronomías que no caben en ese país tan vasto, ¿no? Es una locura. Exacto, sí, sí. O sea que entiendo que vienes aquí, llevas 9 años, ¿no? Con él, en este has ido creciendo, entiendo, dentro de esto. Sí. ¿Y con qué te quedas? O sea, ¿con qué te quedas dentro de este proceso? O sea, con lo que me quedo es con la mezcla, por ejemplo, de las salsas. Yo aquí, por ejemplo, en España, pueden mezclar una salsa que al final es ketchup con mayonesa y es la salsa rosa, ¿no? Pues es así. Y en México, al final, un chile jalapeño, cuando lo seca, pues es un chipotle y mezclándolo con otro chile es otra cosa. Entonces, hacen un montón de salsas que nosotros, por ejemplo, no sabemos hacer. O sea, hay unos matices de sabores, de acidez y de cosas que es totalmente diferente a la gastronomía española. O sea, eso sí que para mí es la diferencia. Y el tema del picante, porque esto era algo que íbamos a tratar en algún momento. O sea, nosotros, yo creo que, y lo hemos hablado con bastantes invitados que hemos tenido, que es que la comida o la gastronomía española tiene una lucha de exportación fuera porque enseguida nos asimilan, sobre todo en Estados Unidos y tal, nos asimilan a la comida mexicana. Y enseguida le quieren meter un picante mexicano a la comida española. Lo hablábamos con, yo creo que Gonzalo de Armas, que tuvo problemas trabajando allí. Entonces, el tema del picante, porque es un picante, no sé, es uno de los características de la cocina mexicana. ¿Cómo lo trabajáis vosotros, por ejemplo? Pero yo creo, por ejemplo, el picante aquí como puede ser una cayena, ¿no? Que es uno de los del chile, por así llamarlo, que utilizamos en España. Tú lo que quieres dar es prácticamente picor. Tú unas patatas bravas, pero utilizas una cayena para triturarlo y que le dé picante. En la cocina mexicana, al final, un chile no tiene que solo aportar el picante, tiene que aportar un sabor, tiene que aportar un ahumado, como puede ser un chile chipotle. O sea, aporta muchas más cosas el chile que no simplemente el picante. No es simplemente vamos a ir a por un picante. O sea, en un aguachile pues puedes utilizar un chile chiltepín, pero después puedes utilizar unas hojuelas de chile pasilla para simplemente darle un poco de color. Entonces se utilizan muchos chiles, pero para dar eso, aparte del picante, dar esos aromas, dar esos matices pues rocosos o esos matices más tirando ahumados, por ejemplo. Yo los ahumados siempre alucino. El chile chipotle para mí es el chile o sea, el que más tengo, el que más me gusta de todos. Es el porque me parece el más completo de todos, pero no es simplemente por dar picante. O sea, no es simplemente echar una cayena y ala, y simplemente vas a picar. Entonces esa es para mí es la diferencia, por ejemplo.
Tú en los cócteles lo implementas un poco también. Sí, sí, de hecho con chipotle tenemos un trago en particular. Hay un licor de chipotle que hizo Roberto Ruiz con uno de mis profesores como de sumiller de destilados. O sea, hicieron un licor de chipotle que se crece aquí en España, en un huerto, y lo redondean en barricas de Pedro Ximénez de PX. Y es una cosa deliciosa, porque es bastante picante, pero tiene un dulzor, es muy redondo, tal, y nosotros tenemos un trago que se llama Chaparrita, que mezcla aperitivo, o sea, amaros italianos con este licor de chipotle, un poco de zumo de naranja y mezcal, y es picantito y es ahumado, y yo estoy de acuerdo con Víctor, pero para mí es de los chiles de los más sabrosos en ese aspecto. Y también es muy curioso lo que él mencionaba, que hay varios chiles que tienen un nombre cuando están frescos y otro nombre cuando están secos. O sea, es el mismo pimiento, pero... Sí, sí, es lo que él decía, el jalapeño es fresco, pero seco y tal es el Y ahumado chipotle. es el chipotle. Y así puedes ir con todos, ¿no? Serrano y tal, y cada uno tiene su contraparte porque son casi como diferentes ingredientes. Yo he de reconocer que es el picante que peor tolero, el mexicano. O sea, es decir, puedo decir, o sea, el asiático, o sea, esos picantes, el indio incluso, aunque es mucho más largo y tienes que haber comido un tal y de repente hace pum la boca y te peta, pero el mexicano, de verdad, cuando pica mucho y tal, ahí es el que sufro desde el primer momento Pero pica al entrar y al salir. Es verdad. No, pica y repica. Así que bueno. Pero sois mucho de eso también, porque el tema de la michelada, por ejemplo, eso es un pisto bueno, ¿eh? O sea, eso es un... Yo creo que la michelada es de esas cosas que cada vez que alguien me la pide que nunca la he bebido antes, sé que es súper polarizante, porque o te encanta y quieres más, y me ha tocado ver mucha gente que se bebe su primera michelada y se vuelven adictos a la michelada, o a gente que le da un repele absoluto, ¿sabes? Porque es como beberte un gazpacho con cerveza, pero picante, pero tal. Hay gente que no le gusta nada, pero sí es... En México se utilizan sobre todo como en la resaca, ¿no? Es de estas mezclas que te regeneran y que cuando estás con una resaca, una michelada con el picante, con tal, te cambia el panorama. Tú no le haces asco a las micheladas, ¿eh? No, están buenas, me gustan. El gazpacho con cerveza está bueno. Es de los primeros. Oye, vamos a meternos un poquito con ese proceso creativo de tus cócteles. O sea, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo haces? O sea, tuvimos hace poco una invitada en el programa, que es coctelera, Valeria Naranjo, que nos explicaba, dice, bueno, generar un cóctel es un poco, imaginaros como un Mr. Potato, ¿no? Que tú tienes un cuerpo, le vas poniendo unos brazos, unos ojos y tal, y al final, pum, te sale un cóctel. Y nos quedamos un poco locos con esa definición. Me pareció, una forma de poner ingredientes un poco peculiar. Sí, sí. Entonces, no sé cómo es, porque al final es verdad que tú la carta que tienes en Marrufo es una cosa muy creativa, o sea, cosas, no te digo que raras, pero sí muy especiales. ¿Cómo llegas a esas cosas? Bueno, lo que comentaba Valeria es muy cierto. Hay la coctelería viene mucho de Estados Unidos también. Ellos te hablan de Mr. Potato, ¿no? Que es esa manera de... Casi todos los cócteles que conoces se pueden reducir a 7 cócteles primigenios, que son como una plantilla con la que puedes jugar. Entonces, que va un poco por lo que ella decía eso, ¿no? Que hay estas piezas intercambiables, algunas quedan bien, algunas otras no. Pero más allá de eso es pues nutrirte de los clásicos. Es, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sabes? Casi todo lo ha preparado alguien ya. De pronto hay ingredientes nuevos y tienes más herramientas con qué jugar. Pero sí, yo por ejemplo, la carta de Marrufo, los cócteles de la casa, todos o casi todos están dedicados a una persona que es importante en mi vida, de alguna manera. Casi todos son mujeres, salvo uno, que es el mecánico de mis bicis, que tiene su propio cóctel. Pero de ahí el pajarita, así le dicen a mi abuela, por ejemplo, le dicen pajarita. El electric güera es Mariana, mi mejor amiga, que le dicen la güera. El pichichi es para Priscila, mi otra hermanita, que se llama Priscila y le dicen pichichi. Y así todo. Entonces yo enfoco los tragos inspirándome un poco en la gente que quiero y en la gente que me rodea, y de ahí voy pillando, porque al final pues es un bar muy personal.
Es un bar que te lleva mi apellido, entonces es un poco como mi casa y mi gente y eso es un poco la temática del espacio. Y además vas implementando cosas mexicanas sobre los clásicos. Sí, 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 es eso. Nosotros no empezamos definiéndonos como un sitio mexicano, nosotros queríamos ser un buen bar, que podría estar en Ciudad de México, como podría estar en Madrid, pero no vas a ver luchadores, no vas a ver papel picado, Frida Kahlo, es un poco, pero claro, al ser nosotros mexicanos, pues mucho de la decoración tiene algunos guiños, que no es muy evidente, pero que puedes verlo, y sobre todo es el tema del mezcal. Yo creo que el 60%, el 70% de los tragos que hago son con mezcal, porque es en donde me siento a gusto, ¿sabes? Es como en donde estoy más fuerte. Entonces es lo que me da más, me siento más libre como para hacer combinaciones, inventarme cositas y así, porque es mi patio, ¿no? Es en donde estoy cómodo. Pero sí, por eso es que hay muchas cosas mexicanas también, porque pues somos nosotros mexicanos, aunque el lugar no se identifique como mexicano, de cierta manera la gente va y lo que más se bebe son micheladas, tal. Hacemos aperitivos siempre con distintas personas que van a cocinar. Lo que más triunfa siempre es lo mexicano. Entonces, hay veces que hacemos cosas que para nosotros nos parecen increíbles y no va nadie y de pronto hacemos, bueno, pues vamos otra vez a hacer chilaquiles con estos amigos, ¿qué tal? Y siempre se llena. Entonces, poco a poco el lugar mismo se ha ido autodefiniendo como un lugar mexicano también, aunque no era la idea principal, ¿no? La esencia mexicana está... Sí, 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 sí. No se puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? ¿Cómo enfocáis vosotros el tema de la coctelería, la bebida, micheladas, todo esto O sea, es verdad que es un punto muy fuerte en todos nuestros restaurantes y que tenemos una amplia carta de mezcal y de tequilas y también lo hacemos mucho en el tema de coctelería. Es verdad que para nosotros lo enfocamos un montón, tenemos las micheladas, pues la gente al final ya dice mexicano, pues quieren venir a tomar ese tipo de tragos y también el tema, por ejemplo, de las margaritas. O sea, es un clásico, ¿no? De que todo el mundo, pues al final unas margaritas, nosotros a lo mejor tenemos algo diferentes, que ponemos a lo mejor pues maracuyá, fresas, aparte de lo que es la clásica, pero al final la gente sí que viene a por esa margarita clásica y maridar siempre con, Pero eso, con eso. La pregunta es, ¿marida bien o es mazarse por mazarse el tema de comer? No, marida muchísimo. O sea, así que, o sea, de hecho yo lo que veo que marida menos es con un vino, sinceramente. O sea, la comida mexicana te va a maridar siempre mucho mejor con una margarita, con una michelada, hasta con una cerveza, que para mí más que con un vino, por ejemplo. O sea, hay otras muchas gastronomías que se pueden maridar con buenos vinos, pero bajo mi punto de vista creo que es mejor siempre tomar un cóctel. O sea, y ya por ejemplo aquí en Madrid sí que la gente te viene pidiendo ese tipo de maridaje. Sí, muchísimo. ¿Y en otros sitios como por ejemplo Portugal? En Portugal también es verdad que toman más en Colombia. De eso, también es verdad que la parte en Bogotá sí que le entran mucho más al tema de la coctelería. Sí, es verdad. ¿Y tenéis algún tipo de maridaje especial con ese tipo de cosas o vais un poco...? Intentamos siempre maridar, nos gusta mucho el tema del mezcal, nos gusta que la gente pues al final le guste probar, que se anime un poco, porque hay mucha gente al final que cada vez lo va conociendo más, pero que no lo conocen del todo. Entonces sí que es verdad que siempre intentamos que vayan con algún traguito de mezcal, con la sal de gusano, explicarle por qué se toma con sal de gusano, por qué se toma besitos, que se dice que es para tomarlo de poco a poco. Sí, ¿por qué se toman cosas de gusano? Cuéntanos. Ya lo probarás, lo entenderás. Al final, pues lo que decían, aquí cuando yo empezaba a salir de fiesta y no conocía nada de lo que era el tequila y el mezcal, pues te daban la sal esa y chupabas así la sal, el tequila, que es un poco lo que dijiste antes, al final era para emborracharte, ¿no? Por así decirte, pues esta otra sal de gusano sí que te abre mucho más las papilas de lo que es la lengua, entonces ahí saboreas mucho mejor el mezcal. Y hay sal de chapulín también. Sí, sí, hay sal de muchísimas cosas y muchos insectos también. Siempre digo, somos una cultura entomofágica, comemos muchos insectos y también era la manera de las culturas prehispánicas de obtener proteínas, ¿sabes? Era parte básica de la gastronomía. Hoy en día son súper cotizados, o sea, comprarte un gusanito de maguey, le llaman gusano de maguey, pero realmente es la larva de una mariposa que se mete en la piña del agave. Y es un bichito que ahí nació, que toda su vida se ha alimentado solo de esa planta y de ahí es extraído. Entonces tú piensas un gusano y piensas en algo
que está en algo en descomposición o en algo sucio, tal. Estos, digamos que es la larva de un insecto que se crió en la planta con la que se hace la bebida. Entonces, y hoy en día vas al mercado y es carísimo de conseguir los gusanos, los chapulines, también son súper valiosos. Y es muy rico, la verdad es que es muy... Tiene la parte del shock cultural, que mucha gente es como de, ay, tal, el insecto, y así, pero es que es muy sabroso. Pero el chapulín es amable, o sea, ¿tú los has probado? No, yo el tema de insectos me da Pues un mira, poco... siempre... No, es verdad. Nunca salgo de casa sin mis chapulines. Estaría feo que me fuera corriendo. Están bastante buenos, ¿eh? Yo no o sea, he- buenos, es no una he probado cosa... todavía. No sé, es que se sabe con un poco a pollo, ¿no? O sea, es un poco... Igual con la sal me muy animo, pero tostado. con el No, insecto sí, como sí. tal... Y con el mezcal van bien. Yo los probé en una mezcalería. Igual con el tercer mezcal me animo mejor. No, pero- bueno, igual quizás, pero el primero entra igual, ¿eh? O sea, que bastante bien. Y volviendo al tema del picante, Víctor, ¿tenéis que adaptar vuestras recetas en función del país donde Sí. ponéis el resto? O sea, ¿en cada país tienen una tolerancia distinta al picante? Sí, 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 totalmente. O sea, creo que de hecho España es el que más tolera. ¿Ah, sí? Sin duda es el que más tolera el picante. En Colombia sí que tenemos que bajar, pero igual que el picante bajamos la sal. En Colombia, por ejemplo, se consume, o sea, lo que es, tú le echas la misma cantidad de sal aquí a una carne y se la pones allí, para ellos está salado. Y para nosotros no, o sea, tenemos ese nivel de sal mucho más alto en España. Y el picante totalmente. O sea, en España, ya te digo, somos los que más toleramos. Oh, yo pensaba que por sería al así revés, ¿no? decirlo. Pensaba que en España teníamos poca tolerancia. Oye, haznos un menú bueno, de canchanchan quizás. Bueno, haznos un menú de barracuda y otro uno de canchanchan. Y canchanchan. Carlos nos hace el maridaje. Hombre, claro. Pues mira, de barracuda empezaría con un guacamole con torrendos que tenemos que es espectacular, está buenísimo. Seguiría con el aguachile vuelve a la vida. Es un aguachile que aunque a la gente dice aguachile parece que va a picar mucho, pero la verdad que es súper sabroso. Seguiría con unas memelas de carnitas que tenemos, taco al pastor y acabaría con el tuétano con atún. O sea, ese sería mi menú top, por así Hay gente decirlo. que se está desmayando por ahí. Está muy rico, acordaos de este menú. Y en canchanchan, pues iré a la parte, tendríamos un guacamole con tortillas de camarón y gamba cristal, que ahí ya nos metemos un poco más en tema español. Seguiría con los tacos de chopitos, que esa sería una de las cosas indispensables. Sería con el taco de zarazos y navajas. Taco de zarajos y navajas. Sí, Uy, qué interesante. que tenemos. Y después, para acabar con un fuerte, tenemos un pargo adobado, que hacemos un pargo a la talla, que también está súper rico. Entonces serían mis dos menús. Oye, sí que hay una cosa que lo comentaban en el podcast anterior, y es el tema de las materias primas con las que trabajáis. O sea, entiendo que mezcales en tu caso, porque tú has trabajado o has estado importador y entiendo que tienes un acceso más sencillo, pero hablaban, y creo que tienen, vamos, evidentemente tienen razón, porque son ellos los que están en ello, es que la materia prima es cara, porque hay mucha importación. Entiendo que en Canchanchan igual un poco menos, porque como tiráis de producto de aquí... Lo cogemos en Andalucía. Sí, sí. No, sí, o sea, es muy caro. Por ejemplo, conseguir un tomatillo verde fresco en España, pues te puedes llegar a casi 20 euros el kilo. Un tomatillo. Sí, es tomatillo verde, que es, por ejemplo, es una base que utilizamos para muchísimas salsas dentro de lo que es el restaurante. Se utiliza muchísimo como base. Y ese es súper caro. O sea, por ejemplo, encontrarlo fresco es muy, muy caro. Y después hay muchas cosas que no consigues frescas. O sea, por desgracia no tenemos el mismo clima, no tenemos hasta la semilla que la traen para aquí, la intenta cultivar y no funciona. Entonces hay cosas que prácticamente aquí en fresco es imposible. Y al final sí que sube, o sea, es un precio mucho más alto. Entonces eso tenéis que importarlo. Sí, todo. O sea, prácticamente todo lo importamos. Lo que hay que decir también es que ahora mismo en España se consiguen 1001 cosas que hace 10 años no se conseguían. Eso sí es verdad. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando llegué a España hace 13 años, lo único que conseguías eran las tortillas del Carrefour y estas marcas All del Paso, el Tequito, que yo siempre decía, siendo España tan vinculado con México, y lo que se comía aquí era el concepto Tex-Mex exportado desde Estados Unidos, importado a Alemania y desde ahí redistribuido por toda Europa. Entonces era una cosa, y en estos También 10 es verdad años... que es eso, que ha cambiado en muy poco tiempo. O sea, yo creo que al final la gastronomía mexicana en
lo que decían, en 10 años para acá, o sea, se han abierto aquí fábricas de tortillas de Nistamal que hace 10 años no Sí, sí, sí. existía Ahora es un lujo. absolutamente nada. Bueno, nos han chivado que antes estabas próximo a Black Pepper. Sí, con sí, Luis sí, sí. Alcázar. Nos han chivado que, o sea, hay especias, Guau, esas cosas, me lo que encanta quisieras. ese lugar, me encanta el Black Pepper. Era mi vecino de calle y siempre me pasaba ahí. Ahora para el bar también le estoy comprando cositas y es genial. Luis es... Bueno, también lo tienes al lado, o sea, es una... Sí, 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 me voy en la bici o luego él también hace repartos en bici. Su bici y tal. varilla. Sí, sí. Víctor, ¿y cómo se pasa de esa cocina que dice Carlos tan descafeinada de Estados Unidos, Tex-Mex, que llega a España, a un restaurante con estrella Michelin como fue Punto MX en su momento o Barracuda puede ser ahora? O sea, yo creo que ese cambio para mí sí que fue Roberto Ruiz el que lo hizo. O sea, yo creo que para mí sí completamente de que Roberto hizo un cambio en lo que fue la gastronomía mexicana en España y él fue el que quiso hacer con producto local, ya se puede llamar un cerdo ibérico, llevarlo a una técnica de México, como se puede hacer un taco al pastor, pero hecho con un cerdo ibérico. Entonces ahí había un conjunto de matices de sabores que fue bueno, el mayor cambio y fue lo que funcionó, ¿no? en ese momento. Y yo creo que eso fue, Roberto Ruiz fue para mí el que cambió ese estilo de comida mexicana en Madrid. Y hablando de estrellas, ¿no? Que ahora empieza en México, ahora también a darlas. Bueno, justo esta semana, ¿no? Ha sido la primera edición Sí. de Michelin en México, ¿no? Cosa un poco llamativa, ¿no? Porque al final la cocina mexicana es una de las cuatro cocinas valoradas por la UNESCO como patrimonio intangible. Sí, y fue la primera Por eso, que 2010, empezó. si no me equivoco. Y a mucha gente le hacía ruido eso, que cómo no había estrellas Michelin en México, ¿no? De hecho, Punto MX fue el primer restaurante mexicano con estrella fuera de México, pero es que tampoco en México había. Y ahora lo estábamos hablando un poco antes de Sí. entrar, es un poco, hay controversia ahí también. Es llamativo. Sí. Pero Es verdad sí. que siempre cuando se empieza, yo creo que ahí es cuando empieza a discutir un poco la gente, porque a ellos sí que le han dado, a los otros no. Bueno, aquí Algunos han también, subido. Sí, aquí también. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que al final eso va a venir muy bien para México también y también le van a poner. Al final la guía Michelin te lleva muchísimo turista y van a poder llevar a muchísimo más gente a conocer esos sitios. Entonces va a ser muy bueno seguro para la gastronomía mexicana. ¿Cuáles son los siguientes pasos que crees que debe dar la gastronomía mexicana? Ya que estamos aquí en la Fundación Caso México. ¿Los siguientes pasos en Madrid? En España, en general. Pues para mí seguir creo progresando. que en España tienen que salir un poco de Madrid. Creo que Madrid está muy concentrado, hay muy buenos restaurantes mexicanos, la gente lo ha entendido, está todo muy, muy valorado y muy bien. Pero creo que es verdad que sales un poquito de España a otras ciudades y aún la cultura mexicana y ese restaurante mexicano que tú tengas como que voy a ir a ese que es bueno, ahí está costando un poco más. O sea, creo que se debería expandir un poco más por fuera de Madrid. O sea, que tú eres que siguen viéndolo como ese fast food, ¿no? Que hemos estado... Hay muchos sitios que sí, o sea, cada vez menos, o sea, cada vez sí que se desmarca más de lo que es el mexicano, el fast food, pero aún creo que se puede hacer muchas más cosas, fuera de lo que es el Madrid, que es al final donde está todo. ¿Y el mezcal? El mezcal. Como... Ahí tenéis un curro fuerte con sommeliers, con dueños de restaurantes, ¿no? Que vayan un poco introduciéndolo dentro de... Sí, lo que ha ayudado mucho es que muchos bartenders han hecho del mezcal su bebida de cabecera, ¿no? Como es algo relativamente nuevo en el mercado y es algo muy potente, muy sabroso, es una bebida muy de bartenders. Y una vez que el bartender, que es el prescriptor al final de cuentas, ya lo bebe, es fácil que en todos los menús de coctelería en España haya por lo menos un trago con mezcal, ¿no? Y esa ha sido la manera de que se ha podido expandir. Es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer, pero hoy en día yo creo que hay muchos más españoles viviendo en México y muchos más mexicanos viviendo en España que nunca antes. O sea, ahora durante pues, la pandemia y así decían que había más españoles en México que refugiados durante la Guerra Civil. O sea que ahora mismo O sea, intercambio cultural, ¿no? hay un intercambio cultural súper fuerte y cualquier español va a tener o un viaje que se hizo a Cancún o un primo que vivió en San Luis Potosí o un compi de piso que era de Querétaro. Todo el mundo tiene algo que ver de cierta manera y eso es cuando alguien va o viene de México, ¿qué hace? Trae pues mezcal o tequila o tal. Entonces
Eso también creo que ha ayudado mucho a que la cultura de los destilados mexicanos esté muy en auge hoy en día. ¿Y crees que puede tener sitio en restaurantes gastronómicos de poner estrella Michelin, ¿no? O sea, de poner ese rango? El otro día hablábamos con una persona de Sake, ¿no? Con Elvira. Con Elvira, con la gran Elvira Aldaz. Y nos contaba eso, decía, es que es muy complicado. O sea, ella entiendo que lo tiene todavía incluso un poco más complicado con el tema del sake, Sí, porque yo creo que aparte de sí. que se tiene que dar aguantazos con el vino, que eso es complicado, pero bueno, poco a poco lo van metiendo dentro de ciertos menús, primero en japoneses, luego sí que creo que es una bebida que puede entrar un poco más allá en menús gastronómicos, pero yo creo que el mezcal tiene la suficiente, el mezcal o el tequila, tiene la suficiente finura como para poder entrar para maridar realmente algunos platos, porque luego te vamos a pedir que marides algunas cosas. A mí el tuétano con atún este me ha parecido maravilloso, ¿eh? Eso me ha... Pues sí, lo que dices es muy cierto y ha sido como lo que se estaba buscando hacer a la hora de promover el mezcal, que era lo que yo más estaba trabajando, desvincularlo solo de algo temático para beber cuando estás en un restaurante mexicano. Entonces, que tú puedas ir a un buen restaurante y en lugar de pedirte un whisky al final te puedes pedir un mezcal, es ya una realidad. Hay, por ejemplo, Angelita, que es de las mejores coctelerías y restaurantes que hay aquí. Todos los programas Sale Angelita. Sí, sí. Llevamos Yo 60 programas trabajé con y ha salido en varios. 57. O sea, es En una cosa cócteles y vino siempre sale. siempre. Buah, es que es una institución y ellos tienen una cava de mezcales súper especial. Te vas a Club Matador, que es este club súper exclusivo, tal, de empresarios y gente de la cultura madrileña, y tienen una mesa de destilados mexicanos súper potente. Es decir, yo creo que hoy en día ya se reconoce por sí mismo el valor de los destilados mexicanos y no solo como algo relacionado. El mezcal ya está bien. Una pregunta un poco tonta, bueno, en la línea de las que hacemos. Una pregunta más. El vaso, o sea, en vaso de estos de chupito, Ajá. vaso de ancho, ¿no? Sí, bueno. Copa. Hay varios vasos que se considerarían como el vaso oficial del mezcal, ¿no? En las ciudades se encuentra mucho uno, me encantaría tener uno porque, bueno, pero se los describo ya que es un podcast. Pero, sí, Es un vaso que le llaman el vaso de veladora, porque originalmente era para poner velas en las iglesias. Entonces, piensa en una veladora así más bajita, estas que son como estriadas, entonces que tiene como textura que puedes coger, y cuando tú bebes, tu nariz queda dentro del vaso, ¿no? Eso es muy importante, porque lo que les decía, tú lo que quieres es degustarlo, saborearlo. Hay veces que otros chupitos son como tubos súper delgaditos y cuando tal, tu nariz queda fuera. Tú no quieres oler lo que está ahí, tú quieres black, que eso entre. En el caso del mezcal, es este vaso veladora que en algún momento de la historia se hizo como el vaso oficial para beber mezcal. Y ya también tiene mucha... La gente lo dice, hasta no ver la cruz, porque tiene una cruz abajo. Porque como era de uso de iglesia, pues tiene una cruz en el fondo. Entonces, cuando lo estás bebiendo, ves la crucecita y mucha gente dice, hasta no ver la cruz o hasta no verte Jesús y este tipo de cosas, ¿no? Que es como lo sacro y lo profano ahí uniéndose. Y luego, en la parte más campesina, están las jícaras, que son como cuenquitos. jícaras. Jícara. Es que unas palabras que molan un montón. Son como los que usan en los pueblos aquí también, como calabazas secas para rellenar con... Sí. Bueno, piensa en eso, pero más pequeñito, como si fuera un cuenco. Y lo mismo, tu nariz queda dentro cuando estás bebiendo. Entonces yo diría que esos son los dos vasitos oficiales del mezcal. Uno más en el campo, otro más en las ciudades. Igual hay que ir luego a probar un poquito, ¿eh? Sí, hay que probar un mezcal con Carlos, seguro. Oye, marídanos alguna de las cosas que nos ha contado Víctor. Bueno, partiendo que suena espectacular todo. Él tiene mucha razón en eso que decían. En México no tenemos mucha cultura de vinos, porque realmente solo se produce en una parte muy puntual del país, que es Baja California, como la continuación de los viñedos que hay en California, Napa Valley y todo esto, toca un poco México. Pero por temas de impuestos es carísimo beber vino mexicano en México. Entonces, si tú compras una botella, casi el 60% son impuestos. Entonces es muy prohibitivo y eso hace que el mexicano no beba mucho vino nacional, sino que se importen vinos de Chile, de Argentina, de España, entonces no es que esté no sea parte de nuestra gastronomía y por lo tanto, como él bien decía, no es algo que se suele maridar. Entonces yo iría el guacamole, ambos, yo creo que quedarían muy ricos con una michelada, que es también como para abrir estómago, algo fresquito y tal. Y
perdón que sea tan pesado con el tema del mezcal, pero una de las cosas bonitas que tiene el mezcal Hemos venido a hablar de es eso. que pues, ¿vale? O sea que- es tanto aperitivo como digestivo. O sea, tú te puedes tomar un mezcal ¿Ah, sí? y te va a abrir estómago y vas a estar salivando, vas a estar con la boca lista como para comer algo, o también si comes una comida muy copiosa o como con mucha grasa o muy compleja, como un mole, ¿no? Así que son 1000 ingredientes, tal. Siempre se acostumbra a terminar con un mezcal porque ayuda mucho a la digestión, tal. Entonces, en ese sentido, yo empezaría con una michelada, pero de ahí me seguiría con mezcal. ¿Te parece, tío? El mezcal que te vale como vermú y como... Nos están llevando y por el como camino de la lujo, tío. perdición. Qué versatilidad. Sí, sí, sí. Nos lo estás vendiendo. ¿Eh? Bueno, Víctor, ¿alguna recomendación? O sea, porque siempre un poco hablamos de siempre a todos nuestros invitados, ¿no? Sí. Marcos hace una pregunta fundamental. Sí, bueno, esos 3 sitios, 4 sitios que tú quieras, que donde seas feliz tomando algo, comiendo, saliendo con amigos, tomando una copa. Uf, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Solo 3? Bueno, O vamos a 4. decir 3. Mira, me gusta mucho Tripea, que justo está aquí muy, muy cerquita. También sale El en mercado de Vallehermoso. 50 de los 60 programas. Por cierto, ha abierto ahora un El puesto Mercado en el de la Mercado de la Paz. Paz. Sí, sí, El sí. triperito. Triperito. Hay que ir a eso, ¿eh? La verdad está muy bien, ¿eh? Tenéis que ir. Me gusta mucho Bistronómica. Bistronómica me parece un sitio para comer súper bien. Charrúa. Charrúa es otro de mis clásicos donde siempre que puedo voy. Y después, más mexicano, pues por ejemplo, me gusta mucho la mezcaloteca de Wilmer, que es un sitio al final donde voy mucho. Aunque hoy voy a ir donde pero porque me gusta, o sea, sí que... Lo bueno no está peleado con lo mejor. Eso es. Esos son como mis sitios donde Muy me bien, gusta pues, estar. mira, has dicho 2, de 4 has dicho 2 que han estado con nosotros en el programa, ¿eh? O sea, que está Ha tanto tocado todo. Roberto Carne, pescado. como Carlos del Ah, Portillo qué Bistronómica. De hecho, fusión. ha sido de los Sí. últimos que hemos... Bueno, la Mezcaloteca es un lugar impresionante. De hecho, ayer los chicos de la Mezcaloteca estuvieron en Marrufo Aprendiendo un poco. haciendo cócteles. No, son muy buenos colegas, yo los respeto muchísimo. sí. Son una institución también del mezcal y justo ayer estaban en casa ahí haciendo cócteles y es un gran lugar. Bueno, y recomiéndanos tu 3. Búscate un problema con alguien. Pues mira, como dijeron 3 o 4, porque siempre voy a dejar a alguien fuera. Pero mira, 2 en México y 2 de España, que creo que va a ser más equilibrado. En México hay una mezcalería que se llama Pare de Sufrir, que es, aparte de que me parece que tiene uno de los mejores nombres, así, mezcalería Pare de Sufrir, beba mezcal. Es una mezcalería que está en Guadalajara, donde yo estudié y donde conocí a mi esposa, a Monse, que ella es de ahí. Y es un lugar que me encanta. Ponen música estridente, cumbias, tal. Tiene una barra de mezcales súper completa. Y en medio de la pista de baile hay una bola disco que accionan con un palo de escoba. Cuando toda la gente empieza a gritar, ¡bola! ¡bola! Le dan unas vueltas y la dejan ahí y tal. Es un lugar increíble. Si van a Guadalajara tienen que ir a Pare de Sufrir. Luego en Oaxaca, mi taquería favorita se llama Lechoncito de Oro, que es tacos de lechón con chicharrón. Que yo siempre digo, es como una tragedia griega hecha taco, porque es el lechón con el crujiente del chicharrón encima, la madre y el hijo en un solo taco ahí. Son brutales, son mis favoritos. Y aquí en Madrid te diría 2 lugares. Me gusta muchísimo ir a comer a Kitchen 154, también un poco Mercado Vallehermoso. Los tenemos ahora muy cerca de Marrufo, en calle Noviciado. Y además de que son unos personajes, cada uno parece que es un casting para una serie de televisión. Uno es de León. Sí, Uno es sí, de sí, León. el Chicho Detonador, que está Chichos de ahora, León, ¿verdad? está ahora en Tailandia, por ahí. Ya han vuelto, ¿eh? Ah, ya, vuelto. Bueno, pues ese lugar me encanta. Desde que conocí el puesto del mercado, es uno de mis lugares donde siempre voy a celebrar mis cumpleaños o este tipo de cosas. Y el otro que me gusta mucho es el lugar de vinos naturales, de vinos de Jerez, que está en calle Chegaray, La Venencia. Ah, sí. Para mí es un lugar de Sí, sí. referencia. Siempre que paso sí, por sí. ahí, tengo que meterme por lo menos a beberme una cupita y es un lugar que me Es que además transporta. es un lugar que se ha quedado anclado en el pasado para bien. O sea, Sí, es decir, sí, sí. Vas, te sientas y escuchar la cacofonía de todas porque no hay música, nada, entonces estás escuchando
todas las conversaciones simultáneamente, tal. Yo siempre voy media de cecina, media de queso y media de amontillado y con eso estás. Y además que va luchando, es un lugar que lucha, si no lo conocéis, es un lugar que lucha contra el futuro. No se pueden hacer Es decir, fotos. no se pueden hacer fotos, pero que se enfadan. O sea, si vais a la Venecia, te echan. O sea, es decir, si ven sacar un móvil y hacer una foto a todo el panel de vinos de Jerez que tienen allí, te echan. Sí, sí, sí. Pues me parece una cosa fantástica. No se pueden dejar bote o propina y no se pueden tomar Y te fotos. hacen la cuenta en la mesa. Con Con una tiza. Es que es la hostia el sitio, sí. Los que no lo conozcáis, pues id. Oye, antes de cerrar, que nos queda un minuto, te voy a preguntar una cosa o sea, no te lo iba a preguntar pero me he acordado. Con toda esta festivalidad que le dais en los restaurantes mexicanos a las cosas y tal, nosotros íbamos a un restaurante en el que nos daban 2 bornes y nos daban un calambrazo. Sí. Entre todos, pero que luego dije, bueno, estos que están pirados estos de aquí. Pero no, luego lo he visto eso en más sitios mexicanos. Sí, esos son los toques. Los toques. Sí. De hecho, ahí la gente va de mesa en mesa en las terrazas, golpeando la máquina y dice, toques. Y tú te juntas con tus amigos y, oye, ponemos 10 pesos cada quien y nos damos unas descargas eléctricas. Claro, pero es que esto es así. O sea, te obligan... Entonces se cogen todos de la mano, cada uno coge Así, un lado y van tanta. aumentando la presión y tú ya vas como la gente se va ahí. En México hay una tienda de electrónica que se llama Steren, que es una tienda de electrónica mexicana y lo venden. Y Te yo lo dije, venden para que te tortures en casa tú me lo solo. voy a traer dije, no, porque esto tiene me van a clausurar el local si de pronto estoy electrocutando a la gente, ¿no? Con eso y mezcal no puede acabar bien nada. Bueno, esto entonces lo cortáis, pero nosotros la tenemos en Canchanchan. No la traemos de México. Sí, porque aquí no la contamos. Oye, bueno, pues tenemos que ir cerrando. Que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, la verdad. Por estar, muchas No, gracias. gracias, chicos, estuvo y Espero que lo hayáis pasado bien. encantado de conocerte, Encantado. Víctor, qué Ahora buena vamos a tomar onda y un qué mezcal. simpático. Sí. Muchas gracias al festival por darnos esta oportunidad, a Estación Podcast, a la Fundación Casa México por acogernos, ¿no? y poder hacer esto aquí, que la verdad es que ha estado estupendo. A Carlos Galán por todo el curro que se pega con esto y y a todo su equipo, que al final es un currazo tremendo por difundir y un montón de cosas, un trabajo que no siempre es agradecido, pero yo creo que es reconfortante. Así que nada, vamos a despedir, como solemos despedir nosotros. Despedida canónica. Despedida canónica. Quien quiera acompañarnos porque ha escuchado mucho el podcast, sabe cómo acabamos siempre, Son todos fervientes seguidores. pueden hacerlo. Así que muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Gracias, Carlos. chicos, qué honor, ¿eh? Qué honor. Así que nada, y despedimos. ¿Cómo despedimos? Un abrazo a todos. Menos a uno. Menos a uno.